Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, para cerrar este ciclo de formación sobre la Pascua, de la Pascua judía a la Pascua cristiana, vamos a retomar y cerrar ahora con la perspectiva ya de la muerte de Cristo, pues el elemento de cómo de esa cena pascual judía Jesús instituye el sacramento por excelencia que vivimos cada domingo y cada vez que tenemos la oportunidad a través de la Eucaristía. Habíamos mencionado algunos elementos sobre, por ejemplo, el pan, el aficoman del que hablábamos en la sesión anterior, o también el tema del vino. Entonces, para recapitular un poco, dentro de la estructura de la liturgia pascual judía, había un momento después de la cena, después de la búsqueda del aficomen. Bueno, habíamos quedado también de que había una copa pendiente, que era la copa de la redención, que Jesús no la había tomado por el momento. Después de toda la liturgia, había un momento en el que se llamaban los himnos, el Jalel, donde se entonaban una serie de salmos de alabanza al Señor, recordando la liberación. Dentro de todos esos salmos, tal vez el más conocido por nosotros, porque ahora en la liturgia de la vigilia pascual lo vamos a escuchar, es el famoso salmo aleluyático, el que dice: este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Pues bien, se entonaban todos los salmos y después de eso pues se hacía como un cierre y una frase que decía: ¿y dónde la celebraremos el próximo año? En Jerusalén. Ese era como en el equivalente a nuestra celebración litúrgica de la Eucaristía. Es como cuando el Padre dice: podéis ir en paz, y nosotros respondemos: demos gracias al Señor. Cuando escuchamos esa frase, nosotros ya entendemos que la celebración ha terminado y pues que ya podemos continuar viviendo la Eucaristía en nuestra cotidianidad. Pues para los judíos esta situación, esta frase de ¿y en dónde celebraremos el próximo año? En Jerusalén, era algo así como el punto final de la celebración. Y en ese momento ellos ya han renovado su alianza por lo menos hasta el próximo año en la siguiente Pascua. Pero pasa algo muy interesante. Dice que el Jesús con el cenáculo durante esa celebración hacen los salmos e inmediatamente Jesús se pone en pie y se va con sus discípulos y los invita a orar con él y van al huerto de los olivos. Ya unido a ciertas modificaciones en oraciones que Jesús había realizado, este último hecho para ellos era muy confuso, porque ellos no habían terminado la celebración pascual judía. Ellos no habían terminado de consumar su Pascua, por lo que ellos estaba incompleta esa celebración en la que revivían esa liberación de el pueblo de Egipto. Pero bueno, siguen a Jesús y se da todo lo que ya estuvimos escuchando en la lectura o en la proclamación de la pasión. Van al huerto de los olivos, Jesús ora, recordemos la oración: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Jesús es aprendido, Jesús lleva todo el proceso ante primero el Sanedrín, después ante Pilato y se traslada hacia lo que va a ser su crucifixión, su sacrificio. Decíamos en las sesiones anteriores que uno de los elementos que hacía falta dentro de esa cena pascual judía era justamente el cordero. Hacía falta, entre comillas. ¿Por qué? Porque bueno, descubríamos que el domingo de Ramos, pues Jesús entraba a Jerusalén el mismo día que entraban los corderos justamente a la ciudad para ser pues revisados para ver si eran aptos para el sacrificio. Jesús lo hace. Y más adelante, cuando leemos el Evangelio según San Juan en los primeros capítulos, ¿qué es la expresión que dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús? Ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero ya estaba en la cena la cena pascual de los discípulos. Lo que pasa es que no era el corderito que normalmente ellos comían, sino que estaba en aquel que estaba haciendo el presbítero, el que celebraba la celebración, el que estaba en ese caso presidiendo. Jesús era sacerdote, era presidente de la Eucaristía, en este caso de la cena, y era también el cordero que se sacrificaba. Y es que hay un detalle muy interesante. Les decía también otra de las formaciones,
que la celebración propiamente de la cena pascual judía era para el día viernes. ¿Por qué Jesús la celebra? Pues ¿cómo se llama el día anterior? Porque en el Talmud, que era una serie de pues instrucciones adicionales a la ley judía, permitía la celebración de la Pascua el día anterior si y solo si había un motivo de fuerza mayor, como lo era un viaje o alguna situación que impedía que esa familia pudiera celebrar la Pascua justamente el día que correspondía. ¿Cuál era la única situación que iba a haber? Que era hacer una cena pascual sin cordero, aunque siempre había un huesito de cordero con un trocito de carne, recordando el cordero que estaba siendo sacrificado en ese momento en el templo. Entonces, por eso es que la cena pascual de Jesús no tenía ese cordero y se celebra el día antes. Lo que pasa es que, como lo decía anteriormente, el cordero sí estaba. Era justamente el mismo Señor que se estaba entregando por nosotros. Ahí cerramos el tema del por qué en la cena pascual de Cristo había cordero, o no había cordero, pero a la vez sí había cordero. Segundo elemento, que es el del cáliz, que también es el que tal vez hemos venido pues externando y alejando y alejando. Si leemos los evangelios, principalmente en los sinópticos habla que cuando Jesús llega al lugar donde iba a ser crucificado, en el momento que él estaba siendo despojado de sus vestiduras e iba a ser clavado, era una tradición de los romanos que se les diera un poco de vinagre revuelto con mirra. Vinagre, vino agrio, el cual servía como un efecto de anestésico para que el dolor de los clavos no fuera tan extremo. Un poquito de misericordia romana, por decirlo de alguna manera. Pero dice que Jesús en el momento que él lo prueba pero no lo toma. Recordemos, Jesús dijo, no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Entonces Jesús no toma ese vino en ese momento. ¿Qué pasa después? Recordemos que Jesús es elevado en la cruz, Jesús pasa las horas de agonía, dice sus 7 palabras y todo lo demás, y dice que cuando está cerca el momento de consumarse, cuando está cerca el momento de morir, él dice, tengo sed. Y justamente, ¿qué es lo primero qué es lo que dice que ocurre? Lo leíamos hoy en la Pasión. Dice que corren, agarran una jarra de vinagre que había por ahí, vinagre, vino agrio. Dice que lo empapan una esponja y vean qué interesante lo que dice, y aquí lo voy a leer textualmente. Dice que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 28 al 29. Dice, después de esto, Jesús, sabiendo que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, vino agrio. Sujetaron a una rama de hisopo. Tal vez este elemento no sea en ese momento no sea como muy claro, pero ¿saben dónde en otro momento también se habla de las ramas de hisopo? En la primera Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a ser redimido, iba a ser salvado por la muerte, con la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿qué fue lo que se le pidió a el pueblo de Israel? Obviamente que mataran el cordero y que con la sangre del cordero mojaran las puertas con la sangre del cordero. Pero ¿qué elemento utilizaron? Justamente ramas de hisopo. Con el mismo hisopo con el que el pueblo de Israel marcaba sus puertas con la sangre del cordero, así pues la sangre de Cristo, representada en el vino de la redención, es acercada a Cristo a través de una rama de hisopo. Entonces vean qué interesante cómo ambas historias se van mezclando en elementos tan específicos, pero a la vez que nos llevan a entender que verdaderamente ahí se estaba celebrando verdaderamente una Pascua, la Pascua definitiva, la Pascua de nuestra salvación. Y dice que Jesús, luego de tomar el vinagre, dijo, todo está consumado. Es una forma de decir, ya he cumplido con la redención que mi Padre ha deseado, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Vean cómo entonces la Pascua de Cristo, esta Pascua que al principio inicia como una cena pascual judía, una liturgia judía, se convierte en una cena pascual de la iglesia en general, nuestra Eucaristía,
que domingo a domingo pues celebramos como una actualización. No es un rito representativo, no es una, ¿cómo llamarlo? Una alegoría, algo para recordar lo que Jesús hizo en su momento, no. Es ese único sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, lo actualizamos, lo hacemos nuestro para que nosotros participemos de esa redención. Entonces, ahí sí, ya esa cena pascual ha sido consumada, pero no es una Pascua que termina hasta ahí. Ya no entra el hecho de tener que volver a celebrar otro año otra vez, porque Cristo muere una vez para siempre. Pero eso es algo que entenderemos en el momento de la resurrección y cuando leemos el libro de los Hebreos y el libro del Apocalipsis, cómo Jesús es un sacerdote eterno, es víctima y es sacerdote que constantemente pone sus llagas como muestra de la entrega que ha hecho por nosotros y que es por nuestra salvación. Vean qué interesante también cómo al final Dios cumple la promesa que hizo a través de Abraham. Cuando leemos el Génesis en la segunda lectura de la vigilia pascual, se nos presenta a Dios pidiéndole a Abraham a su único hijo, su hijo Isaac. Y cuando dice que, en primer lugar, Abraham e Isaac van subiendo unos montes que se llaman los montes de Moriah. Esos montes justamente es donde años después el rey David va a instalar la ciudad de Jerusalén. Dice que Isaac va llevando la leña del sacrificio. De la misma manera como Isaac va llevando leña de su propio sacrificio, así Jesús va llevando el madero, la leña, la cruz de su propio sacrificio. Y hay una pregunta muy interesante que le hace Isaac a Abraham. Dice que Isaac le pregunta o le dice a Abraham: Padre, tenemos la leña, tenemos las brasas, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y dice que Abraham le responde a Isaac: el Señor proveerá. Y muchos siglos después, en el momento en el que debía de cumplirse, se ha dado justamente la promesa del Señor, que ha proveído, que ha entregado, que nos ha dado el cordero perfecto para el sacrificio. ¿Y cuál es ese cordero? Su Hijo único. Hoy, Viernes Santo, tenemos que entender el extremo amor que Dios nos ha dado, porque solo una persona que ama con tanta locura, con tanta fuerza, es capaz de darnos a su único Hijo por nuestra salvación, a pesar de que muchas veces nosotros nos equivocamos y renegamos el nombre del Señor. Pero bueno, al final ese es el deseo del Padre, porque al final ese es el deseo del Señor, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida y vida en abundancia. Bueno, esta ha sido nuestra Pascua. La Pascua ha sido inmolada. Hemos sido sanados en las llagas del Cordero. Ahora de nosotros depende mantenernos limpios y justos y santos, caminar hacia la santidad, hacia la perfección que el Señor nos pide, movidos por el Espíritu del Señor que ha dado todo por nosotros. Feliz viernes y seguimos orando junto al sepulcro, esperando la gran fiesta de la Pascua, la gran fiesta de nuestra salvación.